Integrantes de la Asociación de Mototaxistas Ruiseñores del Chira. Juráis por Dios, la patria y la comunidad, cumplir las funciones y responsabilidades como integrantes de la Junta Vecinal y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad ciudadana. ¡Sí, juro! Si así lo hicieren, Dios y la patria os lo premien, caso contrario, os lo demanden. Están formalmente juramentados. Fue el acto de juramentación de la Junta Vecinal Ruiseñores del Chira a cargo del señor comandante PNP César Pérez Quispe. Buenas tardes. Hemos juramentado una Junta Vecinal, los Ruiseñores del Chira, que en la práctica es una asociación de mototaxistas debidamente formales, pero dado el entorno laboral en el que se desarrollan, también lo estipula la norma, también pueden integrar una Junta Vecinal. No se conforma una Junta Vecinal tan solo por el lugar donde viven, también por el centro de trabajo. En ese sentido, el día de hoy, después de una serie de capacitaciones, se están integrando a la lucha frontal contra la seguridad ciudadana. Debemos contar con ellos y que su apoyo sea permanente para combatir la delincuencia. ¿Esa es la primera que se está regulamentando o ya también se están gestando otras? No, es la primera que está siendo formalizada y reconocida y juramentada formalmente. Esperemos que en el transcurso de los días podamos juramentar más juntas vecinales. Básicamente vecinos de una determinada jurisdicción, así como trabajadores de la Asociación de Mototaxistas, para que ellos colaboren, como digo, en la seguridad ciudadana en el sentido de proporcionar información que coadyuve a la captura de estos delincuentes llamados arañitas, y de una manera frontal, decidida, disminuir los índices delictivos y por qué no acabar con esta plaga que está haciendo daño a la provincia de Sullana. La Policía Nacional le entregó una resolución a esta Junta Vecinal. Sí. ¿Cómo harían para poder venir acá a conversar con usted? Cuéntenos los pasos a seguir. Las asociaciones de mototaxistas, si lo desean, pueden venir trayendo la relación de integrantes. Ellos son debidamente filtrados por el sistema de una investigación básica, determinar que efectivamente cumplan con las cualidades y sean personas idóneas, ¿no? Idóneas para poder constituir y formalizar una junta vecinal. Y básicamente lo que prima en ellos es el deseo de querer colaborar con la seguridad ciudadana. No olvidemos que la seguridad ciudadana es tarea de todos, y si ellos tienen ese gran deseo de formalizarse y tienen la voluntad de manera férrea y valga la redundancia voluntaria de querer ayudar a la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia, bienvenido sea. La policía los recibe con las puertas abiertas. Comandante, estamos a las puertas ya de la Navidad. ¿Hay un plan de contingencia para esa fiesta? Sí, definitivamente. Nosotros trabajamos con un plan de operaciones y orden de operaciones debidamente anteladas, que lo único que hacemos es intensificar los operativos. Ya hemos rendido cuenta al Comité Distrital y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana todas las acciones que estamos haciendo efectivamente para prever algún tipo de contingencia. En la Comisaría de Sullana se ha nombrado un equipo de suboficiales que han verificado minuciosamente quiénes son los vecinos de las entidades bancarias, quién es el vecino de la izquierda, quién es el vecino de la derecha, quién vive en la parte posterior, una suerte de censo y una comunicación fluida para prever algún tipo de ilícito, como puede ser forados, asaltos a bancos o la comisión de algún ilícito. Eso es como paso número uno. Se ha incrementado el patrullaje a pie y se ha fortalecido los patrullajes. Tenemos el apoyo de la Municipalidad de Sullana con una escuadra de 4 motos lineales con las cuales estamos patrullando la jurisdicción. Se van a sumar 12 cuadras más, es decir, 8 motos, al margen de las actividades que realiza cada comisaría de manera individual, así como de manera corporativa en los medios operativos que se realizan todos los días y específicamente con mayor auge en los fines de semana. Para terminar esta entrevista, ¿alguna recomendación para toda la población de la provincia de Sullana? La recomendación que nosotros siempre damos en este mes, que se acerca la Navidad, que se acerca Año Nuevo y existe bastante fluidez de dinero, ser demasiado celosos y también colaborar ellos mismos con su propia seguridad. Las personas a veces son muy confiadas,
tienen que adoptar su medida de seguridad. El Departamento de Investigación Criminal, a través de las redes sociales, ha dado una serie de recomendaciones en cuanto a retirar fuertes sumas de dinero, ir en compañía de quién o quiénes, prever todas las medidas de seguridad, que definitivamente va a ser un trabajo más fácil para la policía. Porque si yo voy a retirar 80.000 o 100.000 y voy a ir solo, o de repente voy a confiar en alguna persona que no tiene ese grado de confiabilidad, lo más probable es que sea víctima de un delito. Prever, desconfiar de todos, desconfiar de todo. Si voy a retirar dinero, que sea probablemente a través de las entidades bancarias y con toda la garantía del caso.